Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro podcast Mirador 656 una vez más, y espero que esto sea por mucho tiempo. El día de hoy hemos elegido, ya lo había señalado en la sesión anterior, una temática que tenga que ver con el mes de la patria. ¿Y qué es más mexicano que nuestra propia independencia? ¿Y qué es más mexicano que nuestra lucha por la libertad? Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta ocasión, y lo vamos a hacer de una manera subsecuente durante 2 o 3 programas más. Pero por lo pronto yo quiero plantear un poquito los antecedentes de este evento y cómo fue posible que se diera una situación como la que se dio en la Nueva España. No podemos olvidar que hasta antes de la independencia, este territorio era conocido con el nombre de la Nueva España y era el virreinato más grande de todas las posesiones españolas. De manera que vamos a hablar de eso y bueno, pues por supuesto también hacer un contexto de todas aquellas cosas que enmarcan el inicio de este conflicto. Es curioso, no puedo dejar de remitirme a 3 eventos que prácticamente constituyen la matriz de las revoluciones en México. Y no, bueno, no nada más en México, sino la matriz de las revoluciones en el mundo, la matriz de las revoluciones libertarias en el mundo. Me refiero a la revolución industrial, me refiero a la guerra de independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII, y me refiero también a la Revolución Francesa, que también, por cierto, se lleva a cabo en el siglo XVIII. De tal suerte que la lucha libertaria de México y del continente americano, sobre todo de las independencias de América Latina, tiene su matriz concretamente en estos 3 eventos que se llevaron a cabo durante el siglo XVIII. Y bien, ¿por qué decimos esto? Porque hay una serie de eventos que finalmente culminan. Esto es, una guerra como la Guerra de Independencia no se produce de la noche a la mañana, tiene que incubarse, tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose, tiene que ir encontrando un elemento clave, tiene que ir encontrando un momento propicio para que se lleve a cabo. De lo contrario, lo más posible es que acabe siendo aquella intentona un fracaso. ¿Qué es lo que rodea todo este conflicto? Lo primero que hay es un enfrentamiento entre las coronas francesa y española, y las que se conoce con el nombre de las guerras napoleónicas, y finalmente Napoleón acaba propiciándole una seria derrota militar y política al reino español, y toma preso al rey Carlos IV y a su hijo, que a la postre sería Fernando VII. Carlos IV y Fernando VII sucesivamente abdican, y finalmente el emperador francés, en este caso Napoleón, es el que toma posesión de los territorios y los deja en manos de su hermano José. José, al que por cierto, por su gusto por el vino, la gente lo conocía en España con el nombre de Pepe Botella. Pues él es el que toma el control, toma la posesión, y esa es la razón por la cual cuando en 1810, cuando se lleva a cabo el grito de independencia en Dolores Hidalgo por parte del cura de Dolores,
don Miguel Hidalgo y Costilla, grita entre sus arengas una que siempre nos ha llamado la atención: ¡Viva Fernando VII! Porque en ese momento el monarca de los territorios era Fernando VII y estaba sometido por la corona francesa, y están obviamente tratando de reivindicar la figura del rey. Esto a muchos pensadores los ha llevado a reflexionar acerca de si efectivamente había la intencionalidad de buscar la independencia, o más bien fue un momento de ofuscación, un momento en que el cura de Dolores como que se pierde de lo que estaba sucediendo y hace la arenga en favor del monarca español. Pero bien, cuando volvamos al 1808, volvamos a este conflicto que se da y que están presos, están detenidos tanto Carlos IV como Fernando VII, y el virrey de la Nueva España, que era don José de Iturrigaray, y el síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que era el licenciado Francisco Primo de Verdad. Ellos son los primeros que se oponen a la situación que se estaba viviendo, y son los que forman una junta con el propósito de mantener libres los territorios de la Nueva España. Esta junta de México la conforman junto con Francisco de Azcárate y Melchor de Talamantes, un ministro religioso originario del Perú, y que estaba en ese momento ahí en la Nueva España. De manera que esa es la Junta de México, y en el momento cuando empiezan a formar la Junta con el propósito de la Guerra de Independencia, en ese momento son apresados, son desconocido el virrey, y ponen en su lugar a Pedro de Garibay. Pedro de Garibay, ocurre en el año de 1809, fallece y lo sustituye como virrey don José Francisco José de Lizama. Y ellos se lleva a cabo posterior a esto lo que se conoce con el nombre de la Conjura de Valladolid. O sea, ya vemos que ha habido dos intentonas. La primera, que es la del virrey Iturrigaray, y la segunda, que es esta que se conoce con el nombre de la Conjura de Valladolid, y que se lleva a cabo por José Mariano Michelena y don José María García Obeso. Ellos son apresados y liberados por el virrey, y es destituido. El virrey es destituido posteriormente, y se nombra en su lugar a Francisco Javier Venegas. Y Francisco Javier Venegas empieza a poner una serie de controles, a endurecer la relación con los mismos novohispanos, y empieza a ejercer una poquita más de presión. Ahora bien, ¿cuáles serían las causas externas del conflicto o de la lucha independentista? Habría que pensar en causas externas, y habría que pensar también, por supuesto, en causas internas. Las causas externas serían la Ilustración y la enciclopedia, que, como ya les mencioné hace un momento, tienen lugar el siglo XVIII, igual que las luchas independentistas de Francia y de los Estados Unidos. Bueno, no independentista de Francia, sino revolucionaria de Francia. Entonces son la Ilustración y la enciclopedia, pero también las reformas borbónicas. Esto es, hay una modificación en la Casa Real Española, y hay una modificación en las relaciones y formas de gobierno. Esto es, se otorga mayor poder administrativo a los peninsulares en las posesiones españolas. Esto es,
quien tiene ahora todo el control absoluto de lo que está sucediendo en las colonias, son directamente los peninsulares. Y en este asunto, bueno, los criollos, los hijos de españoles nacidos en territorios americanos, son relevados, son pasados a segundo plano, y ahí es donde empieza a haber también una serie de inquietudes y de situaciones incómodas por parte de los criollos. Por supuesto, habría que pensar también de nueva cuenta en la vigencia de aquellas matrices como fueron la Revolución Industrial y las luchas independentistas. Otro evento que también tenemos que mencionar como una causa interna es obviamente la desigualdad social. Una desigualdad social que se pone en evidencia más que ninguna otra cosa en el momento en el que Napoleón invade España en 1808. Hay desigualdad social entre peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y esclavos, porque muchas de las veces, sobre todo aquí en México, pensamos que no hubo un mercado de esclavos, que aquí en México no había. Y la verdad es que sí había, y había muchos esclavos. Lo que sucede es que no trascendieron quizá tanto como nosotros pensamos que sucedió en otras latitudes, y ahí es donde pensamos o llegamos a pensar de manera equivocada, por cierto, que aquí nunca había habido una tradición esclavista. Una de las cuestiones también que era muy crítica era el costo de los esclavos. ¿Por qué? Porque eran sumamente caros, y además no bastaba con el gasto para comprarlos, sino que también tenían que mantenerlos, tenían que darles de comer, tenían que vestirlos, tenían que curarlos, y muchos novohispanos, dados los costos, preferían mejor no tener esclavos que tenerlos. Hay, por supuesto, causas políticas que son muy importantes, y en este caso tenemos que pensar, desde luego, en las ideas liberales. Ideas liberales que, como ustedes bien lo saben, como yo les acabo de mencionar, estas ideas liberales que se van construyendo a través del tiempo y que son más que evidentes durante la Ilustración y en la Enciclopedia, y donde ya se establece que es prácticamente necesario, que es indispensable, que sería una muy sana solución para las colonias, que ya se fuera teniendo un marco de libertades para que la gente pudiera ser de otra manera. Este es el contexto general, y finalmente se conforma otra conspiración, y esta conspiración, de la que forma parte corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez, su señora esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez, y Allende, Abasolo, el cura Hidalgo, y Aldama, y algunos connotados ciudadanos mexicanos más. Entre otros, bueno, no se puede dejar de mencionar a doña Leona Vicario, que a la postre se convierte en la esposa de don Andrés Quintana Roo, y que también es muy importante dentro de todo este proceso. Ahora bien, estas conspiraciones, finalmente la que acaba prendiendo la mecha, la que acaba llevando el grito libertario a todo el pueblo de México, es precisamente esta, y esta es la que encabezan estos personajes que les acabo de mencionar, y que al verse descubierta en una tarde, en una noche del mes de septiembre de 1810, el cura Hidalgo, el cura de la parroquia de Dolores,
toca las campanas a rebato, y las campanas tenían una tarea muy importante en los pueblos. En esa época, pues obviamente no había medios de comunicación, y lo que había era la manera como se comunicaban era a través de las campanas. Ya sabían que si las campanas estaban sonando de una manera era para asistir a las prácticas religiosas. Si se tocaba de otra manera era para prevenir algún riesgo por un incendio, por una tormenta o por un ataque inesperado o sorpresivo de parte de algunos pueblos indígenas. Y cuando tocaban a rebato, bueno, era porque había suma importancia en que la gente se pudiera reunir para darles algún comunicado. Y es en ese momento en el que cuando se tocan las campanas a rebato, el propio cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, lanza lo que se conoce con el nombre del Grito de Dolores. Esto es cuando gritando y con una serie de arengas invita al pueblo a que se una en esa lucha libertaria. Las cosas que más llaman la atención del Grito de Dolores es precisamente cuando el propio Miguel Hidalgo dice, grita vivas a Fernando VII. Y ahí les comentaba algo que a mucha gente la pone a pensar, y que mucha gente dice, bueno, es que en resumidas cuentas no estaba hablando de libertad para el pueblo, sino de libertad para el monarca. Y se puede entender de esa manera. Sin embargo, ya una vez que empieza el conflicto, ya no hay ninguna posibilidad de dar marcha atrás, y esto sigue caminando hasta que se logra la independencia. Otro de los gritos que está de las arengas del propio Hidalgo es cuando dice viva Fernando VII y muera el mal gobierno. ¿Y a cuál mal gobierno se refiere cuando está hablando de recuperar la libertad del monarca? Si no se sabe si se refiere al mal gobierno de los españoles o al mal gobierno de los franceses. Recordemos la imagen que se tenía acerca de José Bonaparte, acerca del famoso Pepe Botella, y que era precisamente una de las cosas que en ese momento se pretendía. Hasta aquí logra don Miguel Hidalgo el llamar la atención del pueblo, y hay una situación que no podemos dejar de pensar, que el año de 1810, que es cuando se lleva a cabo este evento, hubo una gran sequía, y obviamente la sequía pues viene acompañada ordinariamente de hambruna. Ya el mes de septiembre ya es, no sé si ya se dio la cosecha o ya era muy cerca del tiempo de la cosecha, y si hubo sequía ya sabían que había problemas. Por eso, cuando van en su recorrido, cuando se trasladan a la ciudad de Guanajuato, es que toman por asalto la Alhóndiga de Granaditas, que es precisamente la alhóndiga donde estaban los depósitos de grano, donde estaba el alimento. Y si había una sequía y había escasez de alimento, bueno, la manera de allegarse este producto era a través de la toma, incluso violenta en ese momento, de parte de los del ejército de Hidalgo, en perjuicio del grano que estaba en la Alhóndiga de Granaditas. Otro punto que nos llama la atención es, y que no debería de llamar tanto la atención, sin embargo, lo que representa en el momento la toma del estandarte de la Virgen de Guadalupe de la parroquia de Totonilco, donde llega el cura de Dolores, toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, conoce a la población, sabe perfectamente de su vinculación con la imagen de la Virgen, y sabe perfectamente que es un atractivo, y la convierte prácticamente en una defensora
en una protectora, en alguien que va a ayudar al pueblo a lograr la victoria. De ahí sale rumbo a terrenos de Guanajuato, sale rumbo a la Ciudad de México y no llega a la Ciudad de México. Antes de llegar a la Ciudad de México, hace un alto y se desvía y va a dar a la ciudad de Toluca. Vamos a dejar este primer evento aquí. Vamos a dejar esto nada más con esta fase del estallido de la revolución, de la guerra de independencia, cómo se fue dando, cuáles fueron sus antecedentes, para poder adentrarnos un poco más en la próxima edición acerca de cómo se fueron desarrollando algunos enfrentamientos, cómo surgen nuevos cabecillas del movimiento y sobre todo y los aportes de personajes tan importantes como José María Morelos y Pavón a esta causa libertaria. Aquí vamos a dejar este primer episodio de la Guerra de Independencia y espero que estemos aquí en una semana más para poder ver lo que continúa la Guerra de Independencia. Por lo pronto, agradezco su presencia, los invito a que sigamos participando y deseo que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo.